Para cualquiera que mirara desde afuera, mi vida parecía sacada de una revista. Una casa hermosa en los suburbios, un esposo con un buen trabajo, una suegra que todos los domingos hacía voluntariado en la iglesia. La gente me detenía en el supermercado y me decía, «Eres muy afortunada, cariño. ¿De verdad caíste parada?» Yo sonreía cada vez. Era muy buena sonriendo. A mi esposo, lo llamaré así porque eso era, aunque se le olvidó lo que significa, me pidió matrimonio un martes. No un martes especial. No nuestro aniversario, no mi cumpleaños, ni siquiera un fin de semana. Un martes de febrero en el estacionamiento de un Olive Garden, porque acabábamos de cenar y dijo las palabras casi como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. «Creo que deberíamos casarnos». Dije que sí. No sé por qué todavía me da vergüenza eso. Tenía 28 años. Tenía un trabajo que amaba, coordinadora de proyectos en una empresa de marketing mediana en el centro. Tenía mi propio departamento, pequeño pero mío, con una ventana que capturaba la luz de la tarde de una forma perfecta. Tenía una cuenta de ahorros, una membresía de gimnasio que realmente usaba y un grupo de amigas que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. En menos de 18 meses después de decir que sí en ese estacionamiento, ya no tenía nada de eso. No pasó de golpe. Nunca pasa así, ¿verdad? Fueron pequeñas peticiones, pequeñas sugerencias. Mi suegra pensó que sería más conveniente, financieramente, que nos mudáramos a la casa familiar. Ella tenía espacio, nosotros podríamos ahorrar para una casa propia. A mi esposo le pareció una gran idea. Yo pensé que era temporal. Empaqué mi departamento y me dije, 6 meses, quizá un año. Eso fue hace 3 años. El trabajo fue lo siguiente. No porque me despidieran, sino porque mi suegra necesitaba ayuda en la casa, porque el horario de mi esposo era impredecible, porque alguien tenía que estar en casa. «Siempre puedes volver a trabajar después», dijo mi esposo. «Ganamos suficiente». Lo dijo con mucha lógica. Él decía todo con mucha lógica. Entregué mi renuncia de 2 semanas y lloré todo el camino de regreso en el auto. Luego entré a la casa, preparé la cena y nadie me preguntó cómo me sentía. Quiero que entiendas cómo se sintieron esos 3 años antes de decirte lo que pasó, porque creo que a veces la gente escucha historias como la mía y piensa, ¿por qué no se fue? Y la respuesta honesta es que se me olvidó que podía. Se me olvidó cómo sonaba mi propia voz cuando no estaba pidiendo perdón, o explicando, o haciéndome más pequeña para que todos los demás estuvieran cómodos. Se me olvidó que una vez fui una persona con opiniones, planes y una cuenta de ahorros. Mi suegra dirigía la casa como un general dirige una base. Su cocina, sus reglas, su horario, sus estándares. Si doblaba las toallas mal, las volvía a doblar frente a mí sin decir una palabra. Solo esa mirada, paciente, compasiva, como la que le das a una niña que sigue tirando la leche. Mi esposo lo veía todo. No decía nada. Eso fue lo que más me tomó tiempo entender de él. No era cruel. Solo estaba ausente. Físicamente presente, emocionalmente desconectado, como un edificio con todas las luces apagadas. Empecé a notar cosas aproximadamente un año antes de que todo se derrumbara. Primero cosas pequeñas. Se quedaba más tiempo en el trabajo. Empezó a ser cuidadoso con su teléfono. No lo suficiente para ser obvio, solo cuidadoso. Empecé a notar un cierto ángulo de la pantalla cuando entraba a una habitación. Una pausa antes de responder cuando le hacía una pregunta simple. Fui archivando esas observaciones como se archivan recibos que no estás seguro de que vayas a necesitar, por si acaso. Luego, una noche de marzo, mientras él estaba en la ducha, su teléfono se iluminó en la mesa de noche. No estaba espiando. Solo pasaba caminando, pero vi el nombre, y vi las primeras 2 líneas del mensaje, y todo mi cuerpo se quedó completamente quieto. Su nombre era Daniele. Yo no conocía a ninguna Daniele, pero aparentemente mi esposo sí la conocía muy bien. Volví a poner el teléfono exactamente donde estaba. Bajé a la cocina. Hice té que no me tomé. Me senté en la mesa en la oscuridad por mucho tiempo. Y lo que sentí no fue lo que esperaba. Esperaba devastación. En cambio, lo que sentí fue algo mucho más silencioso, casi como claridad. Como el momento en que tus ojos finalmente se ajustan y puedes ver la forma del cuarto en el que siempre has estado. No dije nada, todavía no. Necesitaba pensar. Necesitaba ser inteligente. Porque esto es lo que no te dicen sobre depender económicamente de alguien. No es solo el amor lo que te atrapa, son las cosas prácticas, la logística. Yo no tenía ingresos. Mi nombre no estaba en la hipoteca. Tenía quizá $400 en una cuenta que mi suegra no conocía. Dinero que había estado guardando en secreto del cambio del súper durante 2 años. $400 y un título universitario que llevaba demasiado tiempo sin usarse, acumulando polvo.
Así que hice lo que debía haber hecho 3 años antes. Hice un plan. Llamé a mi amiga Rena, mi amiga más antigua, la que había estado preocupándose por mí de forma suave y cuidadosa durante años, sin presionar lo suficiente como para alejarme. La llamé desde mi auto, estacionada a 2 cuadras de la casa, con el motor encendido. Le conté todo. Ella no dijo te lo dije. Solo dijo, ok, ¿qué necesitas? Durante las siguientes 6 semanas, Rena me ayudó a actualizar mi currículum. Apliqué a trabajos en línea usando su dirección. Abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco. Empecé a reunir documentos en silencio, con cuidado. Mi tarjeta de seguro social, mi pasaporte, copias de nuestras finanzas compartidas, cualquier cosa que pudiera necesitar. Guardaba todo en la casa de Rena. No se lo dije a nadie. Y esperé. Mientras tanto, mi esposo se había vuelto más atrevido. Las noches tardías eran más frecuentes. Empezó a viajar por trabajo, o eso decía. Compró ropa nueva. Se le veía genuinamente más feliz. Esa felicidad particular de un hombre que cree que se está saliendo con la suya. Mi suegra notó el cambio en él y lo atribuyó a menos estrés en el trabajo. Yo asentía, recogía los platos de la cena y no decía nada. Entonces, un jueves por la noche, mi esposo llegó a casa y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo, con esa calma razonable e insoportable suya, que había invitado a una colega a quedarse en la habitación de invitados por unas semanas. Su empresa estaba haciendo remodelaciones en su departamento, dijo. Necesitaba un lugar temporal. Esperaba que estuviera bien. Lo miré en silencio por un largo momento. Claro, dije. Lo que necesites. Sus hombros bajaron apenas 1 centímetro, aliviados. Estaba preparado para una pelea, me di cuenta. Ya no me conocía muy bien. Daniele llegó un sábado por la tarde con 2 maletas de diseñador y la confianza natural de alguien que siempre ha sido muy hermosa y lo sabe desde hace mucho tiempo. Tenía unos 30 años, cabello oscuro, ese tipo de sonrisa que cae de manera distinta en un esposo que en una esposa. Mi suegra quedó encantada en aproximadamente 4 minutos. Dijo que Daniele le recordaba a alguien. No dijo a quién. Pensé en señalar que Daniele no le recordaba a nadie que perteneciera a esa casa, pero en vez de eso sonreí. Esa primera semana fue un tipo particular de humillación que yo, no voy a entrar en demasiado detalle porque no quiero darle más espacio del que merece. Hubo miradas cruzadas en la mesa de la cena que estaban destinadas a que yo las viera. Hubo comentarios, suaves, aparentemente inocentes, sobre mi forma de cocinar, mi ropa, mi aparente falta de ambición. Mi suegra empezó, de manera sutil, a cederle a Daniele las decisiones de la casa en las conversaciones familiares, como antes no le cedía a nadie. Mi esposo se reía de los chistes de Daniele con esa facilidad y esa libertad que no había tenido conmigo en años. Yo sonreía. Seguía siendo muy buena sonriendo. Lo que ninguno de ellos sabía era que el miércoles anterior había aceptado una oferta de trabajo, el gerente de marketing en una empresa al otro lado de la ciudad, con más antigüedad y mejor sueldo que el puesto que había dejado 3 años antes. La fecha de inicio era en 3 semanas. Rena y yo habíamos encontrado un apartamento asequible, cerca del trabajo, disponible para el 1 del mes. Había hablado, de forma breve y discreta, con una abogada de derecho familiar, una mujer tranquila llamada Patricia, que usaba lentes de lectura colgados de una cadena de cuentas y hablaba de la división de bienes como otras personas hablan del clima, de manera práctica, con comentarios ocasionales sobre lo que se podía esperar. Todo estaba en su lugar. Estaba esperando el momento correcto. Lo que no había planeado. Y quiero ser honesta con esto, porque las mejores partes de esta historia no fueron cosa mía, fue Marcus. Marcus era el primo de Rena. Lo había conocido una vez en la fiesta de cumpleaños de ella, 2 años atrás, antes de que yo me retirara tan profundamente de esa casa que dejé de ir a fiestas de cumpleaños. Estaba en la ciudad por trabajo y se quedaba en casa de Rena ese fin de semana. Cuando fui a dejar unos documentos un sábado, él estaba en la cocina haciendo café, y hablamos durante 1 hora y media en la mesa sin darnos cuenta del tiempo. Era fácil hablar con él. Era gracioso sin intentarlo. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Manejé de regreso a casa sintiendo algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado que tenía nombre, sentirme yo misma. Quiero ser clara sobre lo que Marcus era y lo que no era. No era un rebote. No era un plan. No era una ventaja. Era una persona que me trataba como alguien que valía la pena escuchar, y en ese punto de mi vida, eso era casi impactante. Intercambiamos números. Mensajes. Era algo nuevo, cuidadoso, y ninguno de los dos lo empujó hacia ningún lado. Pero cuando todo pasó, él estuvo ahí. Y eso importa. 2 semanas después de que Daniele se mudara, mi suegra anunció que haría una cena pequeña. Algunos vecinos,
un amigo de la familia, una oportunidad para que todos conocieran mejor a Daniele, como si el resto de nosotros necesitáramos un evento formal para algo que llevaba ocurriendo en mi cocina desde hacía 14 días. Acepté, porque en esos días aceptaba todo. Y también acepté porque me di cuenta, en el silencio de la semana anterior, de que esa cena sería el momento. Le escribí a Marcus. Le expliqué de forma breve y honesta que estaba por cerrar un capítulo de mi vida y que podría necesitar una cara amiga. No hizo muchas preguntas. Solo dijo, ¿a qué hora? Le dije 7:30, un poco después de que empezara la cena, porque quería que llegara exactamente en el momento correcto. No sabía cómo sería ese momento correcto. Confiaba en que lo reconocería. La cena fue exactamente lo que esperaba. Daniele llevaba un vestido rojo. Mi suegra había preparado su famoso estofado, el mismo que no había hecho para mi cumpleaños en 3 años. Mi esposo sirvió el vino de Daniele antes que el mío. Los vecinos eran amables y ajenos a todo, hablando sobre el nuevo desarrollo en la Ruta 9 y si la escuela primaria tendría nuevas canchas de fútbol. Me senté en la mesa que yo misma había puesto, comí la comida que había ayudado a preparar y observé cómo mi propio matrimonio ocurría sin mí. Y pensé, pronto, a las 7:25, mi teléfono se iluminó. Marcus, afuera. Me levanté, toqué mi servilleta con los labios y dije que había olvidado que había invitado a un amigo esa noche. Esperaba que no hubiera problema. Los ojos de mi esposo se posaron en mí por un instante con algo que pudo haber sido sorpresa. Mi suegra me miró como si hubiera anunciado que había reacomodado los muebles de toda la casa. Daniele no dijo nada. Estaba mirando su copa de vino. Fui hacia la puerta principal y la abrí. Marcus estaba de pie en el escalón, con una chaqueta puesta y una botella de vino en la mano que yo no le había pedido que trajera. No había terminado de traer la botella cuando vi la forma en que Marcus sonrió al verme, esa sonrisa que la gente solo usa cuando de verdad se alegra de verte. Me hice a un lado y dije, pasa. Y él entró. Observé a Daniele desde el otro lado del cuarto. La observé como observas algo que quieres recordar con precisión, como observas el final de una película que sabes que no vas a olvidar. Vi cómo levantó la mirada cuando regresamos al comedor. Vi cómo esa mirada se convirtió en una fijación. Vi cómo el color le abandonaba el rostro, no en rojo, sino en algo más interesante, una palidez tensa, como si acabara de escuchar un sonido que no podía explicar. Entonces lo dijo. ¿Daniele? Marcus se detuvo. La miró como miras a alguien en quien no has pensado en mucho tiempo, y de pronto no puedes dejar de pensar. Daniele, dijo. Su voz era completamente estable. ¿Qué estás haciendo aquí? La mesa quedó en completo silencio, los vecinos intercambiaron miradas. Mi suegra dejó el tenedor sobre la mesa con un pequeño clic cuidadoso. Lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos no habría podido escribirlo ni aunque lo intentara. Daniele y Marcus habían estado casados, en pasado, apenas. Su divorcio se había finalizado 4 meses antes, después de que ella, según la forma calmada y factual en la que Marcus lo explicó más tarde, se mudara de su apartamento para perseguir, como él dijo, otros arreglos. Él no sabía cuáles eran esos arreglos. No sabía en qué casa estaba viviendo ni por qué. Al parecer, había sospechado que ella veía a alguien más. Lo que no había sospechado era que terminaría sentado en el comedor de esa persona un jueves por la noche con una botella de Merlot. Mi esposo no decía nada. Se había quedado completamente inmóvil en su silla, como se queda la gente cuando intenta entender si lo que está pasando realmente está pasando. Mi suegra miraba a Daniele con una expresión que nunca le había visto antes. Incertidumbre, lenta y examinadora, como si los cimientos de una casa descubrieran que están sobre tierra blanda. Daniele se levantó de la mesa. Dijo que podía explicarlo. Miró a Marcus, luego a mi esposo, luego a mi suegra, y luego, solo una vez, brevemente, a mí. Yo le devolví la mirada con amabilidad. Necesito usar el baño, dijo. Y salió del comedor. 30 segundos después, escuché la puerta principal cerrarse. Mi esposo empujó la silla hacia atrás y se levantó. Dijo su nombre una vez, hacia la dirección en la que ella había ido. Luego volvió a sentarse. No la siguió. Eso, de alguna manera, fue lo más triste que había visto de él en toda mi vida. No la crueldad, no las mentiras, sino eso, que cuando llegó el momento, simplemente volvió a sentarse. Los vecinos se despidieron unos 20 minutos después, con esa gracia apresurada y pulida de la gente que acaba de presenciar algo de lo que hablará durante los próximos 6 meses. Mi suegra empezó a recoger los platos. Nadie habló de lo que había pasado. Me pareció casi divertido. Subí al piso de arriba y hice algo que había empezado en silencio 2 noches antes. Empaqué una maleta, una sola, no porque fuera todo lo que me llevaba, sino porque era todo lo que necesitaba para esa noche. El resto ya estaba organizado.
El apartamento, el trabajo, los documentos en casa de Rená. 3 años de paciencia ensamblados en una salida. Bajé las escaleras otra vez con la maleta al hombro. Mi esposo estaba en la sala. Miró la maleta y luego me miró a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me estaba viendo. ¿A dónde vas?, dijo. Me voy, respondí. Deberíamos hablar de esto. Deberíamos haberlo hecho hace años, dije. Tengo una abogada. Se llama Patricia. Te contactará la próxima semana. Él empezó a decir algo. Vi su boca abrirse, y luego se detuvo. Tal vez vio algo en mi cara que le dijo que no había versión de esa conversación en la que yo cambiara de opinión. Tal vez solo estaba cansado. No lo sé. Dejé de necesitar entenderlo alrededor de la 6ª semana de tener a Daniele durmiendo al final del pasillo. Mi suegra estaba de pie en la puerta de la cocina. Tenía un paño de cocina en la mano. Por primera vez en 3 años, parecía no saber qué decirme. Pensé en decir algo punzante, algo que dejara marca. Decidí no hacerlo. Ella iba a tener suficiente en que pensar. Buenas noches, dije. Salí por la puerta principal y no miré hacia atrás, no porque estuviera siendo dramática, sino porque honestamente no había nada ahí atrás que necesitara ver. Marcus seguía en la entrada. Yo no le había pedido que esperara. Aún así, lo hizo. ¿Estás bien?, dijo. Me quedé un segundo en el aire fresco de la noche, evaluándolo todo. Tenía una maleta. Tenía un nuevo trabajo empezando en 11 días. Tenía una llave de apartamento en mi llavero, una abogada llamada Patricia y una amiga llamada Rená que nunca dejó de creer que yo iba a encontrar el camino de regreso a mí misma. Sí, dije. Y lo dije de una forma en la que no había dicho sí en mucho tiempo. De verdad lo estoy. Él me llevó a casa de Rená esa noche. Hablamos todo el camino, de esa manera fácil, natural, de personas que tienen algo real que construir, no algo desesperado a lo que aferrarse. No lloré hasta que entré y Rená me abrazó. Y entonces lloré un rato. No exactamente de tristeza, sino de ese alivio específico de soltar algo que has cargado tanto tiempo que olvidaste que no debía ser tuyo. El divorcio no fue sencillo. Los divorcios nunca lo son. Patricia fue tan calmada y metódica como prometía ser, y mi esposo fue más cooperativo de lo que esperaba, posiblemente porque él también estaba enfrentando su propio ajuste de cuentas. Resultó que Daniele había estado viendo a otras 2 personas además de él. La ironía de un hombre siendo engañado por su amante no se me escapó, y debo admitir que me permití una sola risa muy silenciosa, estando sola en mi nuevo apartamento, antes de cerrar completamente ese capítulo. Empecé mi trabajo un lunes por la mañana. Tomé el tren. Usé un blazer que compré con el primer pago de mi nueva cuenta, y me senté en un escritorio que era mío, en una oficina donde nadie necesitaba que yo fuera más pequeña. Abrí mi laptop y empecé. Eso fue hace 8 meses. Quiero decir algo directamente a cualquiera que esté escuchando y que esté en medio de su propia versión de lo que acabo de describir. No la parte del triángulo amoroso, no la cena, sino la parte que viene antes de todo eso. Los años de hacerse pequeña, de entregar poco a poco tu trabajo, tu dinero, tus amistades, tu propio nombre en tus propias cuentas. Esa parte. No eres tonta por quedarte. Yo no fui tonta por quedarme. Hacemos lo que en ese momento se siente sobrevivible, y a veces sobrevivir se parece mucho a quedarse quieta. Y quedarse quieta puede parecer rendirse, pero no siempre lo es. A veces es solo esperar hasta haber construido suficiente base para poder sostenerte. Pero esto es lo que sé ahora. La base tiene que ser tuya, no de él, no de ellos. Mantén tu trabajo o recupéralo. Mantén tus cuentas o ábrelas de nuevo. Mantén a una amiga que te diga la verdad incluso cuando no quieras escucharla. Estas cosas no son pequeñas. Estas cosas lo son todo. Rená dice que ahora sueno diferente. Le pregunté ¿diferente cómo? Y lo pensó un segundo y dijo. Como tú otra vez. Le dije que me quedaba con eso. Me quedo con eso.